tema, ¿ya? Vamos a leer un poquito. Dice el flujo eléctrico es una medida de cuántos vectores de campo eléctrico penetran a través de una superficie dada. Este material está, ¿no es cierto? No sé si lo alcanzaron a ver en la página. Para que usted lo pueda leer con más tranquilidad, así que no es necesario que esté anotando todo, ¿no? Está el material ahí. Entonces tiene que ver con eso, el flujo eléctrico con la cantidad de vectores campo eléctrico que atraviesan una superficie. ¿Pueden ver en la imagen? Acá hay una superficie. Sí. Se puede ver cómo están atravesando la línea de campo, ¿cierto? Entonces, el flujo lo que hace es medir cuántas líneas entran en esta superficie y eso. Nada más que eso. Es decir, en realidad tienen que contar el número de líneas por unidad de superficie. Eso es lo que mide el flujo eléctrico. Ahora acá viene la ley de Gauss. Dice que la ley de Gauss es en esencia una técnica para calcular la intensidad del campo. No olviden que en Coulomb, por ley de Coulomb, la ley de Coulomb establecía que el campo eléctrico es igual para una carga puntual, ¿no? Es igual a la constante K por el producto de la carga dividido por la distancia R al cuadrado. La distancia que separa al campo eléctrico del punto, ¿cierto? La carga y acá está el punto P. Entonces, carga positiva, que acá sale una línea de campo, pasa por el punto P y usted calcula ese campo eléctrico. Me supone que fue lo que hizo Ampère, ¿no? Con la ley de Coulomb. Y ahora, el Gauss lo que hace es, de alguna manera, utiliza el concepto de flujo eléctrico para determinar lo mismo, para determinar la intensidad de campo. Porque esto es la intensidad de campo. Esto es intensidad de campo, ¿no? O magnitud del campo eléctrico. Para una carga puntual, cuando es una carga continua, hay que integrar, eso ya lo vimos, ¿no? Entonces, un ratito, la ley de Gauss es en esencia una técnica para calcular la intensidad del campo cerca de la superficie de carga sobre una superficie cerrada. Es básicamente lo que hace Gauss, ¿cierto? Gauss toma una carga, por ejemplo, y lo que hace con la carga lo encierra en una superficie. Ya. No importa la forma de la superficie, ¿eh? No importa la forma de la superficie. En realidad puede ser de cualquier forma. La superficie, y a esta superficie Gauss le llama superficie gaussiana. Superficie gaussiana. ¿Cuál es el objetivo de la superficie gaussiana? En alguna manera determinar lo que hacía Coulomb. Es decir, a través de la superficie Gauss determina la intensidad del campo eléctrico. Eso dicho claro, a través de la superficie. Suena extraño ahora, ¿no es cierto? Pero van a ver que Gauss le dio una simpleza al cálculo integral que de repente no se complicaba con cargas continuas. Incluso esto no necesariamente tiene que ser una carga puntual, podría ser simplemente una esfera con carga. Podríamos tener una esfera con muchas cargas. Entonces, en el caso de Coulomb hay que integrar y puede que se complique la integral para el que no sabe. Y no importa la forma, yo lo hice esférico, podría ser de la forma geométrica que quieran. Y se complica el cálculo de Coulomb, pero Gauss lo simplifica. ¿Ya? Porque Coulomb mide que en este caso, esta carga genera un campo eléctrico saliente, como usted sabe, ¿no? Campo eléctrico saliente. Entonces, de alguna manera, lo que hace Gauss utiliza el flujo eléctrico. ¿Qué es lo que es el flujo eléctrico? Es la cantidad de líneas de campo que atraviesan la superficie. En este caso, las líneas de campo que atraviesan esa superficie gaussiana inventada por Gauss. Entonces dice, es en esencia una técnica para calcular la intensidad del campo cerca de la superficie de carga sobre una superficie cerrada, como la que se muestra acá. Desarrollada por Carl Friedrich Gauss en 1737 y 1855. Cuando no hay simetría en la superficie cerrada, en tal caso preferible la ley de Gauss.
Claro, porque no siempre es simétrico esto. La figura puede ser de cualquier forma. Cuando no hay simetría, entonces conviene la ley de Gauss. ¿Qué más? La ley de Gauss relaciona el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada y la carga total de dicha superficie. Entonces, tenemos que tomar la carga total para poder determinar esta intensidad de campo a través de la superficie. Pero antes que eso, vamos a definir matemáticamente el flujo eléctrico. Para una superficie perpendicular a líneas de campo eléctrico que atraviesan, el número de líneas por unidad de área es proporcional a la magnitud del campo eléctrico. Es decir, la intensidad del campo eléctrico es proporcional ¿a qué? Es proporcional, vamos a colocar símbolo de proporcionalidad, al número de líneas sobre el área de la superficie. Eso dice Gauss. El campo eléctrico, la intensidad del campo, mira la forma extraña, ¿no? Este símbolo significa proporcional en matemática. Entonces, ¿qué está diciendo? Gauss, perdón, el flujo eléctrico, no el Gauss todavía no. Proporcional, dice que el campo eléctrico, la intensidad del campo es proporcional al número de líneas sobre la superficie cerrada, ¿no? Eso está diciendo. Ahora, puede ser esta, puede decir lo que yo tendría que conocer. Tendría que contar las líneas, ¿no? Contarlas y tendría que calcular el área. Y teniendo eso, tengo la intensidad de campo. Así de simple. Se ve como sencillo, ¿no? Por lo tanto, esto también se puede reordenar y se puede escribir de esta otra manera. Este A que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando, ¿no es cierto? Matemáticamente. Entonces me quedaría así. E por A. Entonces, simplemente álgebra básica. Me quedaría entonces N, el número, ¿cierto? Es proporcional, ¿okay?, al campo por el área, ¿cierto? Entonces entender que N es el número de líneas de campo, o de vectores campo también se le puede llamar, de campo eléctrico. Es una manera sencilla de explicarla, y el A es el área de la superficie. Voy a considerar esta imagen, ¿no? A esta imagen. N es el número de líneas y el A es el área de esa superficie. ¿Se entiende? Entonces, si yo hago este producto, E por A, eso es igual a proporcional al número de líneas. De acá surge una fórmula muy sencilla, que cuando para una superficie perpendicular, ¿qué significa perpendicular? Claro, para una superficie perpendicular, es decir, 90 grados, acá. Superficie perpendicular ¿a quién? A la línea de campo, que forma 90 grados. Entonces, esta expresión matemática o esta proporcionalidad se convierte en, se le llama flujo eléctrico, se designa con esta letra. Flujo eléctrico es igual a la intensidad del campo por el área. Entonces, para una superficie perpendicular, este producto se le llama flujo eléctrico, ¿ya? Se le llama flujo eléctrico. Y se designa con esa letra, ¿no? Ese símbolo griego, phi, así se le conoce. Entonces decimos, de ahora en adelante, que el flujo eléctrico para una superficie perpendicular es la intensidad del campo multiplicado por esa área. ¿No? Es decir, si miramos esta figura, tendría que ser, ¿cierto?, una superficie donde forma 90 grados, ¿con quién? Con la línea del campo. Entonces ahí formaría 90 grados. Acá, ¿no es cierto? Con la superficie. 90 grados. Entonces en ese caso, se da esta expresión.
Se entiende que todo este es el área, ¿no? Todo esto sería el área de la superficie. Ya. Y ahí tú tendrías que contabilizar todo el resto de las otras líneas, ¿no? Todo el resto de las otras líneas. ¿Se entiende, no? Así de sencillo el flujo eléctrico. Ahora, ¿qué pasa cuando no es perpendicular? Ahí se empieza a complicar la cosa. Cuando cambia un ángulo. Veamos entonces. Ahí tenemos entonces otra imagen. Fíjense. Vamos a agrandar un poquito esta. Ahí. Bien, entonces miren, fíjense ahora que la superficie, esta cara tiene 90. Ya. Pero esta cara ya no forma 90 grados con la línea de campo, ¿se fijan? Ya no hay 90 grados. Entonces en ese caso, el flujo eléctrico para poner una superficie no perpendicular, ¿cómo se llama? La línea de campo eléctrico, ¿cierto? El flujo se determina con esta expresión. ¿Sí? Entonces, si no es perpendicular, entonces el flujo eléctrico se define como la intensidad del campo por el área y por el coseno de θ. El campo, la intensidad del campo por el área por el coseno de θ. Donde θ sería el ángulo que forma la línea de campo con el área inclinada. No sé si alguien se acuerda un poco de vectores en física, no sé si vieron vectores en estática. ¿No vieron vectores en estática? ¿Vieron producto escalar? ¿No? Sí, pues lo mismo en. Sí, no, pero eso lo mismo en estática. Ah, ya. Lo vimos en primer año. Vamos, no fue Sí. Física mecánica. Física mecánica, sí. Bueno, esto es producto escalar, no sé si alguien se acuerda de eso. ¿Qué me está diciendo esta expresión? Es el producto escalar entre el campo eléctrico, también se le llama producto punto. Entre el campo eléctrico y el vector área. Eso. Bueno, el vector área, usted se preguntará qué es eso, el vector área. Suena raro, ¿no? Pero es así. Esta es la definición formal, ¿eh? Cuando usted va a estudiar más formal el electromagnetismo, así te lo define. El flujo eléctrico es el producto entre el vector campo y el vector área. Esa es la definición más formal. Pero nosotros podemos trabajar con esta para que no se complique, ¿eh? Con la primera expresión. Simplemente intensidad de campo por el área de la superficie, ¿no es cierto? Esta área, y por el coseno del ángulo. Obvio que, ojo que cuando el ángulo no es perpendicular, me refiero a una superficie inclinada, es decir, me refiero a ver, Coulomb, ya fue el Coulomb, ¿correcto? Vale, Gauss, el que manda. Entonces, así miren. ¿Cómo sale allá? Sale para el otro lado, sale ahí. Ahí está la cara y aquí está el campo. Esto está visto de perfil, ¿no? ¿Se entiende, no? Línea de campo. Entonces, acá pues, miren, suponiendo que esta es la cara, a ver, mi perspectiva no es muy buena para dibujarlo. Más o menos. Entonces miren acá. No, mejor lo voy a hacer para acá. Mejor lo voy a hacer así, miren. ¿Sí? Y por acá. Ahí. No sé si se entiende o no se entiende el poco, pero el dibujo. No. No. Pero se tiene que, mira.
Eso. Ah, ya. ¿Entiendes? Genera un poco un espesor. Esta es la cara y este es el campo que está atravesando la superficie. ¿Ya? ¿Está mejor, no? Así como el papel. Ya. Entonces, mira, este es el vector campo. Y uno se pregunta aquí lo que es el vector área. El vector área en realidad es un vector que sale de la superficie perpendicular al área. Es decir, claro, si este es el área, toda esta cara del papel es el área, entonces hay un vector perpendicular al área. Sí. Se le llama vector área. En matemática es absurdo hablar de eso, pero en ciencia se puede usar. ¿Ya? En matemática puede que le hablen la normal, así dice la matemática. Entonces sería así, mira, como una línea normal también, y en esa línea normal se encuentra el vector área. El vector área. Entonces, el ángulo que se genera entre este vector, entre la proyección del campo eléctrico y el vector área, ese es el ángulo θ. ¿Sí? Y ese ángulo debiera ser equivalente, me parece, a la inclinación de esta área, al ángulo de la pendiente. Si no me equivoco, debería ser igual a este ángulo. Por geometría. O estoy mal, a ver. No es. El otro. El del lado. El del lado, ¿no es cierto? Sí. Y arriba el Claro. Entonces dejémoslo así. Esta área entonces entra un campo eléctrico, este es el vector área y el ángulo que se genera con la proyección del campo eléctrico, ese ángulo θ, el que tienes que considerar acá. ¿Para qué? Para calcular el flujo eléctrico. Ahora usted tiene que entender que acá tenemos no una línea, sino que tenemos muchas líneas atravesando la superficie. Ahora, usted se preguntará, profesor, ¿y aquí me va a servir de ayuda? Bueno, como ya le dije al comienzo de la clase, me va a permitir simplificar el cálculo de la intensidad de campo. Que con la ley de Coulomb se complicaba un poco el cálculo de la ley de Coulomb, pero con la ley de Gauss se va a simplificar usando esta expresión. Entonces, en general, vamos a decir, el flujo eléctrico se define como la integral de E punto de A. Ese sería el flujo eléctrico. La integral del campo eléctrico, punto, o el producto escalar, ¿no es cierto? ¿Por qué lo que es de A? ¿Cuánto? ¿Disculpa? ¿No? La derivada. La diferencial. Es decir, la porción de área. Claro, porque no siempre las superficies son tan bonitas como esta, que es como un cuadrado, un rectángulo. Entonces, a veces las superficies son curvas, y entonces a veces cuesta determinar la forma del área. Entonces, se toma una porción de área y se integra. Entonces, esto es para una superficie irregular. Entonces, este sería el flujo eléctrico para superficies irregulares, ¿no? Superficies irregulares. Cuando es superficie geométricamente regular, es fácil. El cuadrado, un cuadrado, un círculo, es fácil, pero cuando son irregulares, también hay que usar la ya. Una consulta también. Todo está en la página, en el apunte que está en la página. Ahí tenemos, fíjense bien, ¿por qué acá el flujo vale 0? Aquí dice que el flujo eléctrico vale 0. Aunque ese está mal, no vale 0. Sí, este que está acá está mal. Ese de ahí está bien, está ahí arriba. Sí, este vale 0. Este de acá vale 0. Ah, no, pero que acá
perdón, esta imagen, ese no es flujo, ese es el ángulo. Ese es tita. Ese es tita. ¿Ya? Así que no se confundan. Ese es tita. Le pusieron el mismo símbolo. Este también es tita, tita. No es flujo. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que para un tita igual a 0, ¿cuánto vale el flujo? El flujo vale E por A. Para un tita diferente, ¿es cierto? De 0, entonces es E por A por el coseno del ángulo. Y es justamente lo que tengo acá. Y si el ángulo tita vale 90, el flujo vale 0. ¿Sí? Eso me está mostrando, ¿viste? Si, mira la línea de campo, la que está pintada en ese color moradito. Y el vector campo, el vector de área es perpendicular. Son los 90 grados, ¿cierto? Sí. En ese caso, coseno 90, 0. ¿No? Sí. Coseno 90 vale 0. Entonces, por lo tanto, el flujo eléctrico vale 0 cuando el área es perpendicular al flujo eléctrico, a la línea de campo. ¿Anotemos eso? Entonces, si el flujo eléctrico es perpendicular, ¿no es cierto? Perdón, si el campo eléctrico es perpendicular. Si el campo eléctrico es perpendicular al vector área, es decir, 90 grados, tita vale 90. Por lo tanto, si vale 90 grados, el flujo eléctrico vale 0. ¿Está claro, no? Consultas. Eso es lo que me está mostrando esta imagen, ¿no? La tercera imagen. Consulta, chiquillos. Sí, usted hágalo, güey. Coloque coseno 90. Coseno 90 te va a hacer, ¿no? Sí. No. ¿O tu calculadora? Sí. No era cero, era cero. Ah, la de cero, sí. La del cero, sí. Sí. Está bien, güey. Para chequear. Perfecto. ¿Veamos el ejercicio o quiero que acá el ejercicio? Ahí, Acá puedes saber. Ejemplo 23.1, me parece que este libro es el libro 0, si no me equivoco. Un disco con radio de 0,10 metros se orienta con su vector unitario normal con un ángulo de 30 grados respecto a un campo eléctrico. Con magnitud de 2 exponente a la 3 newton sobre coulomb. Esa es la intensidad de campo, ¿no es cierto? La pregunta es: ¿cuál es el flujo eléctrico a través del disco? ¿Cuál es el flujo eléctrico a través del disco? O sea, me parece que acá hay una imagen, ¿eh? Esto está resuelto, pero no, ustedes no copian todo. O sea, ahí está el disco, mira. Esa es la situación, ¿viste? Entonces, por este disco atraviesa una línea de campo, pero el disco dice que tiene una inclinación de 30 grados respecto a la normal. Esa normal representa el vector área, ¿no es cierto? Entonces, es 30 grados. Y la pregunta es: determine letra A, ¿cuál es el flujo eléctrico? Este es el flujo eléctrico. Este es el flujo eléctrico. O la integral, pero es más fácil. Acá, usted cuando es superficie geométricamente conocida, utilice ese. Es un poco más sencillo. Ya, calculemos, ¿eh? Flujo eléctrico. ¿No? ¿54? Bien. ¿A todos le dio lo mismo? 54. 41. ¿Cómo va 41? ¿Correcto? ¿No? Sí, no, está la respuesta. Está la respuesta. Vea la unidad, en qué unidad está quedando.
¿Todavía no? ¿Tenemos la fórmula? ¿Bien? ¿Cuál sería? Sería flujo eléctrico y polar de primero tenemos la calcular el área, ¿no? ¿Cuánto da el área del disco? ¿Qué da ocupado todo el disco? El radio, ¿no? Ahí está, 0,10 décimas. Ya, entonces calculamos el área. ¿Cuánto da el área? ¿El dibujo coincidió? ¿Cuánto le da el área, chicos? ¿0,? 0,0314. No, pero ahí está mejor, no, un poquito más. Ese es el mínimo, el mínimo. Ya. Y ahora calculamos el flujo, ¿no es cierto? Sí, en la Reemplazando acá, ¿no? Sería entonces, ¿cuánto vale el campo? y 2 por 10 a la 3 elevadores 2 por 10 10 elevadores. a la 3. Oye, baja el ¿Y el ángulo? Estoy Coseno de 3. Conteste la... Conteste para que no lo moleste. Dígale que sí nomás. Vamos a pelear terrible rígido. ¿Cuánto le da? ¿Le dijeron que yo? Da el 54 como algo, me dijeron, ¿no? 54,38. Tenía que ser. A mí 54 como 40. Después para la ley, estudio. A mi cálculo. ¿Cuánto? Ah, bueno, ¿qué? 54,38. Newton metro cuadrado sobre kilo. Flujo eléctrico. Ah, ¿qué valor de pi usó? ¿Pi? ¿Completo? Y- ¿Completo de calculadora? Y después sigue con la misma operación. Pues si la ropa todo lo que le va arrastrando los decimales. Eso, pero eso quiere decir que es exacto. Ah, ya. Por eso ahí le das. Por eso, Es exacto. Ah, con más decimales. Con todo. 0,48. No meto el ingreso No son aproximados. Entonces, para no pequeñar, dejémoslo 54,40. 55. aproximadamente. Recuerda 54, no, porque ahí no lo pongo. Aproximadamente. No, pues el de nosotros mejor que el otro cuatro. Medio metro cuadrado sobre kilo. Está bien. ¿Cuánto va bien? Estamos bien. Ah, que hizo el diámetro. Claro. Ah, ya. Pero ese es lo que tenía. Ya. Bien, bien. Ah, ¿te hacemos un dibujito? Sí. Ya, vamos a ver. Sí, por Claro, se entiende que ¿Multiplicaste el área? está inclinado este disco, ¿eh? Inclina el área. Ahí está el campo. Eso fue lo que hicimos. Ya. Hagamos ese otro, chiquillos. Ah, sí. Otro. Bonito. Coseno
Considera un campo eléctrico uniforme orientado en la dirección del eje X, en el espacio vacío. Es decir, ahí está el campo eléctrico, piensen que está cruzando todo el espacio cartesiano a través del cubo, pero paralelo al eje X. ¿Ya? Uniforme paralelo al eje X. ¿Qué más? Encuentra el flujo eléctrico neto a través de la superficie de un cubo con arista L. Todos los lados miden L, orientado como se muestra en la figura. Vean que las caras están paralelas al eje, ¿se fijan? Una cara paralela al eje Z, o digamos la lista, paralela al eje X, paralela al eje Z, paralela al eje Y. Tal cual como estamos Entonces, ¿qué hay que hacer? Calcular el flujo eléctrico a través de todas las caras. ¿Cuántas caras tiene un cubo? 6 caras. Entonces, habría que calcular 6 flujos eléctricos. Obviamente, hay flujos que van a ser 0, ¿no es cierto? Pero más probable. A través de ciertas caras van a ser 0. Ya, pues veamos flujos a través de todas esas. A ver si puedo. No puedo variar acá, no. ¿Qué hay que hacer? Z. La idea es que sea un cubo, ¿eh? Yo por ejemplo no se parece mucho a un cubo. Sí. Ahí. Entonces, podemos llamarle a este área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, área 6. Este le vamos a llamar área 1, ¿ya? Voy a pintarle por lo menos. El área 1. Igual, ahí también le llamo área 1. Le calculemos el campo a través de esa área. Entonces, no olviden que el flujo es paralelo al eje X. Perdón, de la línea de Young. Entonces, entonces, ahí tenemos un flujo eléctrico. Ya, campo eléctrico. Sí. ¿El alumno José Figueroa está en la lista? José Figueroa. ¿Lo conocen ustedes? Sí, acá está, pero no viene mucho. No viene mucho. Tiene 0% asistencia. 3%. 3%. Ya, profesor, gracias. Ya. No sé qué es, no lo tengo más. ¿Usted lo conoce? Sí, lo vino. ¿El laboratorio, profesor? Ya, bien chicos, calculemos flujo. Entonces el flujo eléctrico sería flujo eléctrico, le vamos a llamar flujo eléctrico 1, ¿ya? De la cara 1 sería E por el área 1, ¿no es cierto? Y el coseno del ángulo, coseno θ. ¿Cuánto vale el ángulo? Entonces miren, acá voy a borrar un poquito. Fíjense que esta cara 1, está pintada, está chulada, su vector campo apunta de esta manera. ¿Están de acuerdo, no? La normal,
Claro. Lo normal sería en sentido contrario, ¿no? Porque el campo eléctrico entra, pero el vector campo va en sentido contrario. La carga va en contra del campo. Muy bien, entonces este ángulo vale 180. Theta vale 180. Ahora lo vamos a ver. Theta vale 180 grados. Así que sería campo eléctrico 1 igual a E. Como todas las áreas son iguales, esto así simplemente le llamo A por coseno de 180. O sea, menos E por A. Sí, sí. No hay número, solamente algebraicamente, literalmente. Por conclusión, podemos decir entonces cuánto vale el campo en esta otra área. Le llamó área 2, también le llamó ahí, ¿cierto? El área 2, ustedes pueden ver entonces que la perpendicular o el vector área A2 integra a 1, ¿no es cierto? Sería paralelo y en el mismo sentido del campo, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el ángulo ahí? 0, ¿cierto? En este caso θ vale 0 grados. Entonces ya tengo el primer campo, calculamos el segundo campo eléctrico, perdón, el segundo flujo eléctrico. Flujo eléctrico 2. Lo mismo, el mismo campo, la misma área, son iguales, coseno de 0. ¿Qué nos queda entonces? E por A. Campo eléctrico 1, campo eléctrico 2. ¿Está claro, no? Me sigue lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Pero? Ya, entonces, si entendió, hagan la cara que está acá arriba. La que está arriba. Arriba de la. Esta que está allá. En el techo, digamos, si quieren llamar así. Está acá. Está perpendicular. Quiere decir que esta área, su normal, ¿cierto? Su normal o su vector área es perpendicular a qué? Al campo eléctrico. Muy bien. Ángulo 90. Perfecto. Entonces el ángulo vale 90 grados. Θ vale 90 grados. En ese caso, ¿cuánto vale el flujo? 0. Bien. Entonces, flujo eléctrico 3. Sería entonces el mismo campo, la misma área, pero sería coseno de 90. Así que el flujo eléctrico 3 vale 0, porque el coseno de 90 vale 1. Por lo tanto va a pasar lo mismo con el área que está acá abajo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces el área, digamos, de la base del piso igual va a valer 0. Va a pasar exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces le vamos a llamar aquí vector área y acá el flujo eléctrico, ¿no? Nuevamente el ángulo ahí vale 90, ¿no? 90 vale 90. Y otra vez pasa lo mismo. Flujo eléctrico 4. Lo mismo, ¿no? E por A por coseno de 90. Otra vez vale 0. Ya veamos las otras caras, jóvenes. Faltan las últimas dos caras, ¿no? Si el vector área, como la área va a estar saliendo de una cara, igual va a estar saliendo 90 grados con el vector campo eléctrico. ¿Qué pasa con la cara que está de frente a ustedes? ¿Cuánto vale el flujo? ¿Sí? ¿Qué opinan de esto? Esta cara. Esta cara es la cara lateral, ¿no es cierto? La que da frente a ustedes. O sea, 90 de nuevo, ¿no es cierto?
Porque el vector área con la perpendicular, así, ¿no es cierto? Sí. Y el campo no olviden el campo de esta manera. Hace los 90 grados. Y ahí hace los 90 grados. Entonces, Por lo tanto, las otras dos caras no lo voy a calcular. En las otras dos caras pasa lo mismo. El flujo eléctrico entonces en 5, la cara 5 si quieren llamarlo, la van a poner 0. Y el flujo eléctrico en la cara 6 también vale 0. ¿Está claro eso, no? ¿Por qué? Porque los ángulos son de 90 grados. Perfecto. Entonces la pregunta dice, encuentra el flujo eléctrico neto. ¿Qué es lo que es el flujo eléctrico neto? El total. ¿Cuánto vale el flujo eléctrico total? Sumemos, como hay que hacer la suma, ¿no? Flujo eléctrico neto sería la sumatoria de todos los flujos, ¿no? De todos los flujos por cada área, que es igual a 1 hasta n. Entonces, sumemos. ¿Cuál fue el primero? Menos EA más EA más 0, 0, 0, 0. Al final da 0, muy bien. Flujo eléctrico neto vale 0 ohms. ¿Neto ya el flujo neto? Neto o total. O resultante. Es como darte una vuelta en círculo y llegar al principio. ¿Cuánto fue el desplazamiento neto? Quédate bien. No es que no haya movimiento, que quédate bien. Ahora, entonces, ¿qué significa esto? Que el flujo eléctrico, ¿qué me está diciendo este resultado? Que las líneas de campo que entran son las mismas líneas de campo que salen. Es decir, si entraron 3 líneas de campo, como sale la figura, en realidad deberían entrar más. Este resultado, si me dice que vale 0, entonces usted inmediatamente dice, entonces las mismas líneas que entraron son las mismas que salieron. No puede haber pérdida de flujo. El flujo eléctrico se conserva tanto como los que entran, tienen que ser los mismos que salen. Y eso me significa que el flujo eléctrico neto vale 0. Entonces, anotemos ahí las líneas de campo eléctrico que entran. Acuérdense que era una superficie, ¿no es cierto? Una superficie cerrada. Las líneas de campo eléctrico que entran a una superficie son las líneas que salen. Eso para que quede claro por qué vale 0. Ya. Veamos ahora ley de Gauss. ¿Se entendió el flujo eléctrico, no? Preguntas, consultas. ¿Qué me dicen? Ahora uno Veamos ahora ley de Gauss. Una superficie cerrada. Ah, sí, me faltó eso. Acá se faltó una superficie cerrada. Sí, me faltó una superficie cerrada, sí, yo también acá cerrada. Ya veamos flujo eléctrico, chiquillos. Flujo eléctrico. Perdón, ley de Gauss, quiero decir, ley de Gauss. Ley de Gauss. Vamos a ver.
Miren jóvenes, ¿qué es lo que hizo Gauss? Aquí les pongo atención. ¿Qué hizo la ley de Gauss? Gauss determinó el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, igual que la anterior, pero hay una diferencia. Gauss puso el campo eléctrico adentro de la superficie cerrada, no como el caso anterior que está afuera, ¿no? Porque ese campo eléctrico viene de afuera. Entonces, ¿qué es lo que hizo Gauss? Dijo, pero ¿cuánto vale el flujo si el campo eléctrico viene de adentro de la superficie, de adentro hacia afuera? Por lo tanto, colocó una carga adentro de la superficie. Entonces, colocó una carga, como le mostraba al comienzo de la clase, una carga, por ejemplo, en una superficie, una carga cualquiera, y se preguntó ¿cuánto vale el flujo eléctrico del campo que genera esta carga? Entonces usted sabe que si la carga está en el centro, suponiendo que está en el centro, y es esférica, entonces el campo es uniforme y sale, ¿no es cierto?, a través de esta superficie. Usted sabe que carga positiva, la línea de campo sale. Entonces, básicamente la ley de Gauss, como dice ahí, es una generalización del flujo eléctrico. Entonces Gauss tomó eso, tomó una carga interior esférica, o para hacerlo sencillo geométricamente, y lo encerró en una superficie que, como le conté al comienzo de la clase, esta superficie cerrada se le conoce como superficie gaussiana. Superficie gaussiana. Y entonces calculamos el flujo eléctrico para una carga encerrada, ¿no? Carga interior, carga interior. En este caso vamos a tener que aplicar, por ejemplo, el concepto de integral, ¿no es cierto? Flujo eléctrico es igual a la integral. Y acá se coloca, mira, acá se coloca este símbolo de la integral. ¿Qué significa ese circulito que aparece ahí? En la integral, eso indica que es superficie cerrada. Gauss me está diciendo que está integrando en una superficie que tiene encerrada la carga, diferente al caso anterior, ¿no? Que no está encerrada. Entonces ahora vamos a integrar esto. Van a ver que esta integral es bastante sencilla. Entonces, suponiendo que la carga está al interior de la superficie, la carga está al interior y en el centro de una superficie cerrada. Y más sencillo, vamos a suponer que es esférica, cerrada y esférica. Ya, no sé si me va siguiendo lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué hizo Gauss? Tomó una carga, lo puso en el centro de una superficie esférica. Eso es lo que hizo Gauss. Entonces Gauss dijo, ya, entonces voy a calcular el flujo eléctrico con la integral, ¿no es cierto? Integral cerrada. Porque esto me está diciendo que es integral de superficie cerrada. Eso me dice ese simbolito. Entonces vamos a considerar, se entiende que la intensidad de campo como es uniforme. Geométricamente el campo vale lo mismo en cada punto, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo, no? Si yo mido el campo a una distancia R del centro, es la misma en toda la superficie. ¿Sí? Eso diría Coulomb, sin ningún problema. Ya. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico yo la puedo sacar fuera de la integral, sin ningún problema. Eso me quedaría así. Flujo eléctrico igual a E. Y lo único que tendría que hacer es integrar el área. Además, una cosa, me faltó algo decir acá. ¿Cuánto vale el ángulo del vector área con el vector campo?
el vector área o el vector de A en realidad, con el vector campo. ¿Cuánto vale el ángulo ahí? 0. Entonces me quedaría acá integrar superficie cerrada E por A, por dA, perdón, por el coseno de 0. ¿Y eso cuánto vale? 1. Entonces saco el E para afuera, ¿no es cierto? Y integro solamente el área, la superficie. Y ahí tenemos esta área, chiquillos. Integral de A, pobres. ¿Cuánto es la integral de este? ¿De A? Ya pues, digo, pues. No, medio. No, otra cosa. La integral de A. Y cuadrado. Así que se ¿Y cuadrado? Estaba fumando en la incógnita. no, es algo, ¿cierto? Entonces me quería mejorar. Ahora, esa integración va de 0 a qué? ¿A qué valor? A la cantidad de. A la superficie. La superficie. Ahora, ¿cuál es el área de una superficie total? De una esfera como esta. Que es una esfera de radio R. 4 pi por radio cuadrado, ¿no? Área total, ¿no es cierto? Total esfera de radio R, que es 4 pi r cuadrado. Entonces va de 0 a 4 pi r cuadrado. ¿Está bien, no? Ya para integrar entonces, no hay nada más que hacer, está ahí. Entonces el flujo eléctrico sería igual aquí. A E por 4 pi por radio al cuadrado. Ahora, esta intensidad de campo, ¿qué diría Coulomb? ¿Cuánto vale el campo eléctrico según la ley de Coulomb? ¿Cuál es la fórmula? La constante K, ¿no es cierto? Por la carga. Pero vos pusiste la carga que está dentro, ¿no es cierto? La carga interior. La carga, de hecho la vamos a lograr así, carga interior, así, INT, porque no es cualquier carga, es la carga que está dentro de la superficie. ¿Qué más? Partido por R cuadrado por 4 pi R cuadrado. ¿Se acuerdan cuando quiero? Ah, bueno, y acá puedo simplificar, ¿no? Puedo simplificar la R, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan qué es lo que era acá? ¿De dónde proviene la definición? Una constante, sí, pero la definición de K. A ver si alguien lo tiene por ahí. Epsilon cero es la permitividad del vacío, ¿no? Sí. Esa era la definición de la constante K. Así se definía originalmente. Así que estoy recordando cosas pasadas para poder sustituirla acá, para que se aparezca lo que dice Gauss, lo que hizo Gauss. Voy a reemplazar acá. Entonces me queda flujo eléctrico 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga interior por 4 pi. ¿Puedo simplificar? Sí. 4 pi por 4 pi. Sí. ¿Está bien, no? Flujo eléctrico, carga interior sobre epsilon 0. Mira qué sencillo, ¿no? ¿O no? ¿Qué lo dice? Entonces, mira lo que llega a Gauss. Gauss dice que el flujo eléctrico para una carga encerrada, como el ejemplo que está acá, carga encerrada a través de una superficie esférica, el flujo eléctrico es igual a la carga exterior dividido en epsilon 0.
Ahora, ojo que este es válido para cualquier superficie cerrada, no importa la forma geométrica. Gauss lo hizo al principio para una esfera, pero puede tener la forma que quiera. Incluso funciona para una superficie cuadrada, cilíndrica, que siempre vas a llegar al mismo resultado. Entonces, este es el flujo eléctrico para cualquier superficie cerrada. Flujo eléctrico para cualquier forma, ¿cierto? Forma geométrica de superficie. Considerar que es superficie cerrada, ¿no? Donde la carga, esto es importante, ¿eh? La carga se encuentra al interior. Se encuentra al interior. No puede estar afuera. ¿Qué pasa si está afuera? ¿Cuánto vale el flujo si la carga está afuera? Si recién lo hicimos, ahí. Lo dio cero. Pero ahora no, Gauss dijo la voy a meter adentro. Y le dio ese resultado. O sea que si yo coloco una carga dentro de ese cubo, lo coloco adentro, me va a dar este mismo resultado. Porque eso me está diciendo acá, para cualquier forma geométrica de superficie. Siempre vas a llegar al mismo resultado. Yo lo hice con la esfera porque es más sencillo a tratar. Y de aquí surge, jóvenes, la ley de Gauss, de esa expresión. Gauss lo generaliza y Gauss dice entonces lo siguiente. Entonces, finalmente, ¿qué dice la ley de Gauss? Gauss dice que para cualquier forma geométrica, para cualquier forma geométrica, la integral cerrada, ¿no es cierto?, de E punto de A es igual a la carga interior sobre el flujo eléctrico. Esto que está acá afuera se conoce con el nombre de ley de Gauss. Entonces, jóvenes, si yo hago la siguiente pregunta, ¿cuánto vale el flujo eléctrico para esta carga distribuida linealmente en un conductor lineal, claramente? Distribución continua. ¿Cuánto vale el flujo eléctrico a través de esta superficie cilíndrica? ¿Cuánto vale el flujo eléctrico? Voy a hacer la carga interior por epsilon 0. ¿Qué dice Gauss? El flujo eléctrico es la carga interior sobre epsilon 0. Eso está diciendo, ¿no? Flujo eléctrico para cualquier forma geométrica de superficie. Entonces, si yo les coloco esta otra imagen, miren, a ver. Esa ya la vimos ya. Recién la vimos. ¿Cuál es el flujo eléctrico ahí? Lo mismo. Carga interior partido por este tercero. Si es un cubo, es para cualquier forma geométrica, la que tú quieras. Siempre el flujo eléctrico va a dar lo mismo, es decir, la forma geométrica puede ser la que tú quieras, y si la carga está acá adentro, ahí está la carga, entonces el flujo eléctrico vale carga interior sobre epsilon 0. Increíble, ¿eh? Porque eso después se generalizó y se probó que así era funcionando para cualquier cosa. Ahora ustedes dicen, ¿para qué sirve esto? Para nada.
hagan el cálculo del campo. Entonces, ejercicio o ejemplo, como quieran. Se lo pueden llevar de tarea de tipo que estamos ahora. Ejercicio, calcule el campo eléctrico. Pero háganlo, ¿ah? Está la respuesta, pero yo quiero que ustedes lo hagan. No sacan nada que sufrir. Calcule el campo eléctrico. Ahí dice. A una distancia R. A una distancia R. A una distancia R de qué? De una carga continua a lo largo de esa longitud. A una distancia R de un alambre, si quieren, alambre con carga. Alambre infinito. Infinito con carga. Carga de densidad lambda, ¿no es cierto? Con carga de densidad lambda. Densidad lambda. Ya, se lo dejo de tarea. Aplique ley de Gauss, eso quiero. Si alguien quiere aplicar ley de Coulomb puede hacerlo, pero se va a complicar un montón. Se necesita más matemáticas. Pero con Gauss, Gauss lo simplifica bastante. Así que aplica la ley de Gauss. Está en la página, lo pueden descargar. ¿Alguien más falta firmar? Sí. Ya, ¿qué más pones? Nos vemos el día jueves, ¿no?